vamos a hablar más acerca de cómo opera la gracia para poderla conocer todavía mejor y poder magnificar lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la Biblia, por favor, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. El apóstol Pedro, si usted me ha escuchado en los estudios bíblicos, yo le cuento que el apóstol Pedro decía que el apóstol Pablo había recibido información del Señor que él estaba compartiendo y que alguna de ellas era difícil de difícil de entender y que algunos torcían. Bueno, este es el capítulo, segunda de Pedro, capítulo 3. Si usted lo lee completo, ahí está un poquito antes de esto. Y en el verso 18 les dice el apóstol Pedro, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que estamos haciendo desde la semana pasada. El Señor nos habló de una serie de leyes, principios y reglas de cómo opera su reino. Y ahora vamos a seguir hablando de eso. De aquí que el mensaje lleva por título, más de cómo opera la gracia, magnificando a nuestro Salvador. Vamos a poder magnificar aún más a nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Esta primera parte vamos a aprender que la ley y la gracia son espejos que reflejan al hombre, ¿ok? Cuando hablamos de la ley y la gracia, déjeme explicarle, cuando hablamos de la ley, estamos hablando del Antiguo Testamento en términos generales. La ley está escrita en los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿ok? Y puede incluir la ley, esos 5 libros, los profetas, los salmos y los profetas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Esa ley que incluye 613 leyes o mandamientos que Dios les dio, empezando por los 10 que les dio en la montaña, más 603 que les fue dando más durante el tiempo, esa ley la pidió el hombre. Dios tenía 400 años de ver a su pueblo esclavo en Egipto. Dios todo el tiempo, desde el principio, ha tratado al hombre bajo su gracia, desde que puso a Adán y a Eva en el Edén. Todo lo hizo por su gracia. Pero cuando los rescató, le siguió haciendo gracia. Con milagros, prodigios y señales, los sacó de Egipto, despojó a los egipcios, los sacó llenos de oro, de plata, piedras preciosas, de pieles. Nadie salió enfermo ni débil, dice la Escritura. Sus ropas al vagar por el desierto no se hacían viejas. La nube, la columna de fuego, el maná, el mar rojo, el tema de las serpientes, el agua de la roca, gracia sobre gracia, a pesar de que el pueblo se quejaba y quería regresar a Egipto, el Señor los trataba con gracia. Pero llegó el momento en que iban a tratar con él y ellos le dijeron a Moisés, no queremos tratar con él, trata tú con él, sube tú a la montaña y dinos qué quiere Dios y nosotros haremos todo lo que él nos pida. Dios quería tratarlos bajo su gracia. Ellos pidieron una ley que les dijera qué hacer para ellos poder hacerlo. Lo podemos entender desde la óptica que ellos tenían 400 años haciendo así la vida. 70 generaciones aproximadamente, viviendo y valiendo de lo que les pedían que hicieran como esclavos, y ellos lo hacían. Si lo hacían bien, eran bien tratados. Si lo hacían mal, eran maltratados. Entonces, ellos no quisieron arriesgarse a la gracia, porque para vivir bajo la gracia hay que confiar en Dios y hay que esperar a que Él obre. Se recordará cuando estaban a la orilla del Mar Rojo, cómo Dios llegó de último. Déjeme llamarlo de último, aunque tenía todo calculado, pero ellos estaban ahí estresados. Venían los egipcios, 600 carros, ¿verdad?, de a caballo, contra ellos todo un ejército, el más poderoso de la tierra en ese entonces, del otro lado del mar. Ellos pensaban, o nos morimos ahogados, o morimos bajo la espada de los egipcios. Y de repente Dios, por su gracia, les abrió el mar y pasaron en seco. Entonces,
ellos prefirieron no esperar a la bondad de Dios, no confiar en la bondad de Dios y mejor confiar en sus destrezas, en sus habilidades, y prefirieron tener la certeza de que si tú me decías algo y yo lo hago, me va bien, y si tú me dices algo, Dios, y yo no lo hago, me va mal. Esa certeza la prefirieron a la no certeza de cuándo Dios va a obrar en su gracia. ¿Me sigue? Entonces, hoy tú puedes entender por qué mucha gente no le gusta la gracia, la critica. Nos critica a los que predicamos la gracia porque ellos se sienten bien bajo la ley, bajo sus obras, porque tienen la certeza, según ellos, que si obran bien, Dios los bendice. Y como ellos son capaces de obrar bien y creen que obran bien, entonces creen que tienen derecho a las bendiciones y no quieren, tal vez de una manera inconsciente, confiar en Dios. La gracia implica confiar en Dios, sabiendo que Él va a actuar en el momento perfecto para ti. Amén. Ahora, vamos a entender, porque tal vez usted ya haya leído este versículo que dice que la ley es justa, santa y buena. Y puede usted tener una mala idea de la ley. Entonces voy a tratar de ayudar con esa parte. Vamos a Romanos capítulo 7, versos 10 al 13. El apóstol Pablo, si usted me ha seguido en los estudios bíblicos, acabamos de terminar el capítulo 7, estamos entrando al capítulo 8. Y el apóstol Pablo está disertando impresionantemente acerca de cómo el pecado puede dominar el cuerpo, ¿no? Y dice el apóstol Pablo a los judíos en Roma, les dice: se me hizo evidente que el mismo mandamiento, obviamente de la ley, que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera, dice Pablo. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado, escuche esto que es muy interesante, ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente. O sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. El propósito de la ley, estoy hablando del Antiguo Testamento nada más. El propósito del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, no era justificar, santificar y hacer bueno al hombre. Su propósito era que el hombre viera lo extremadamente malo que es el pecado sobre su vida. ¿Me sigue? Entonces, la ley no fue diseñada para justificar al hombre. Por eso la ley no puede, aunque la ley es justa, santa y buena, no puede hacer ni justo, ni santo, ni bueno al hombre. Porque su propósito no fue ese. Su propósito fue mostrarle al hombre lo malo o malísimo, lo extremadamente malo que es el pecado en su vida y que no podía desarraigarlo. Por eso el apóstol Pablo, versículos antes, está diciendo, en el último versículo del capítulo 6, dice: ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Cuando empieza a disertar acerca de que lo que quiere no lo puede hacer y lo que no quiere hacer eso hace, y no lo hace él, sino el pecado que mora en él. ¿Se acuerda de todo eso? Bueno, ahí está el apóstol Pablo disertando eso, pero es porque la ley no puede hacer ni justo, ni bueno, ni santo al hombre. Eso solo lo puede hacer Dios a través de Jesucristo. Por eso 1 Corintios 1:30 dice, y usted puede entender mejor este versículo que no hemos predicado desde el principio: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La traducción viviente, la nueva traducción viviente, nos lo dice así, un poquito más claro. Dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Hoy tú y yo somos justos, somos santos, somos puros, somos buenos, no por nosotros, no por nuestras obras, sino porque Él
al unirnos a Jesucristo, Jesucristo nos hizo buenos, santos y justos delante de Dios. ¿Me sigue? Entonces podemos entender que la ley y la gracia son como un espejo que refleja al hombre. Haga de cuenta que esta ley es un espejo. Y cuando el hombre voltea a verse en el espejo de la ley, se ve feo. Se ve feo a sí mismo. Haga de cuenta que usted es feo. Si usted agarra un espejo y se mira en el espejo y usted se ve feo, pues usted no le va a echar la culpa al espejo. El espejo solamente está reflejando lo que usted es. Entonces, los guapos no tenemos ese problema, pero los feos sí. Es un ejemplo nada más, ¿eh? Entonces, la gente se quiere filtrar, se quiere reflejar en el espejo de la ley de las obras de los 10 mandamientos y de las otras 603 leyes y de todo lo que tiene que hacer y todo lo que tiene que dejar de hacer. Y cuando se mira en ese espejo, se tiene que ver feo, porque este espejo de la ley está hecho para que el hombre vea su pudredumbre y lo malísimo que es para él el pecado. Por eso se ve feo. ¿Me está siguiendo? En cambio, cuando aparece la gracia y el hombre se quiere ver en el espejo de la gracia, Cristo se mete en medio entre el espejo y usted se ve bellísimo, bellísima, guapísimo, hermosísima, pura, santa, amada, rozagante, guapo, puro por dentro, con pensamientos correctos, eso delante del Padre, porque el espejo de la gracia, Jesús se metió en medio y lo que está reflejando el espejo de usted no es a usted, es a Cristo Jesús, al cual el Padre lo unió a él. ¿Me está siguiendo? Entonces yo le pregunto, ¿sobre cuál espejo se quiere usted reflejar? ¿Usted se quiere ver feo y fea? Usa el espejo de la ley. ¿Usted se quiere ver guapo y guapa, hermosa, guapísimo espiritualmente hablando? Refléjese en el espejo de la gracia. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Y entonces usted puede entender este versículo que hemos predicado, 2 Corintios 3:18, lo puede entender mejor a la luz de esta explicación. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, mirando como a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el poder del Espíritu del Señor. Cuando tú te reflejas en la gracia, este reflejo del Señor, porque el Señor se pone delante de ti, ese reflejo te hace que te vayas transformando en la imagen, pero la imagen que está aquí en el espejo es la imagen de Cristo que se refleja en ti. Como Él está en ti, tú comienzas a ser transformado por la obra del Espíritu Santo en ti y no por tus obras. ¿Me está siguiendo? Wow, yo le daría una adoración al Señor, una alabanza al Señor, para decirle, wow, Señor, gracias Señor por hacerme ver como tú eres. Por eso cuando decimos que somos como Él es, o como Él es, nosotros somos en este mundo, es por esto. Es por esto. Amén. Muy bien. Este concepto nos puede hacer ver lo hermoso que es nuestro Señor Jesucristo. ¿No cree? Que nos haya librado de la ley para ponernos el espejo de la gracia, para que el reflejo que veamos, que vea Dios, sea el de Él sobre de nosotros. Y ese mismo reflejo nos vaya transformando solito cuando tú crees en la gracia. Por eso digo, nuestro Señor es hermoso. ¿Cuántos están conmigo? Póngalo ahí. Jesús es nuestro hermoso Salvador. ¿Le parece? Esta segunda parte vamos a entender cómo la gracia es mayor que la ley. La gracia es mayor que la ley. Lo que muchos no entienden y no creen que la ley es mayor que la gracia, pero la palabra no dice eso. Gálatas 5:4 dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Si usted se quiere hacer justo por sus obras, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, ustedes se han separado de Cristo y han caído de la gracia de Dios. Y para que algo caiga de la gracia,
es porque es más alta. Esta es la gracia y estando aquí arriba, usted cae y cae a la ley porque quiere filtrarse bajo las obras. La gracia es más alta que la ley. La ley está abajo, la gracia está arriba. La ley es para niños, la gracia es para adultos. La gracia es para maduros. La ley es para niños. Vamos a ver cómo lo dice Hebreos capítulo 5, verso 13. Dice, y todo aquel que participa de la leche, y usted sabe que los niños son los que toman leche, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, en la palabra de gracia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si usted discierne bien el bien y el mal, es porque usted entiende que el mal está en su cuerpo, en su carne, ahí está, pero usted ya no vive en el mal, usted ya vive en el bien, porque el Señor lo trasladó de la ley a la gracia y de lo natural a lo espiritual. Cuando su espíritu nace de nuevo al aceptar a Cristo, ese espíritu se va madurando. Cuando entiende la gracia y usted vive en la gracia, entonces usted discierne el bien y el mal y sabe que ese bien y que ese mal le da poder la ley y que la gracia le va a hacer bien a usted y le va a ayudar a dejar ese mal que usted está haciendo. ¿Me explico? Eso es discernir el bien y el mal. Entonces, Romanos 6:14, lo leímos la semana pasada, podemos entender mejor este versículo cuando dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Este ejemplo me parece perfecto, lo hemos comentado otras veces. Si su hijo de 5 años invita a amiguitos, usted invita a los amiguitos de su hijo junto con los padres de ellos a un cumpleaños y los amiguitos de su hijo de 5 años entran a la cocina todos corriendo, es muy probable que usted se pueda levantar desde el comedor, desde la sala que vio la escena y se mete ahí porque usted tiene su rack o su, no sé cómo llamarle, donde usted tiene todos los cuchillos en la cocina y ve que van colocados así en pequeñas ranuritas en un rack de madera. Ahí está en la cocina y usted ve a los niños entrar y sabe que los niños son traviesos y usted va y les dice cuidadito y toman los cuchillos. Esto no se debe tomar porque esto es peligroso. ¿Estamos de acuerdo? Y usted les advierte que no hagan eso porque son niños. Pero al rato entran los papás a tomar un poco de refresco, de soda, lo que sea, ahí en la cocina. Usted no les dice lo mismo. Ya son adultos, ya saben lo que es bueno y lo que es malo, lo que es peligroso y lo que no. Bueno, eso nos hace entender cómo funciona la ley. La ley es para los niños que todavía hay que estarles diciendo, esto sí, esto no. Pero si tú ya eres alguien maduro, si ya recibiste a Cristo, lo que te corresponde es vivir bajo la gracia. Por eso en el capítulo 6 del libro de Hebreos, ahorita leímos el 5, pero cuando leemos el 6, dice el apóstol Pablo, que es el que creemos que escribió el libro de Hebreos también, dice que ya no regresemos a los rudimentos de Cristo. ¿Cómo es posible? Dice que algunos, gustando el don celestial, hayan regresado otra vez como niños a la leche adulterada que es la ley. ¿Me está siguiendo? Bueno, entonces entendamos cómo la gracia es mayor que la ley. Y todos estos principios, tanto los de la semana pasada como estos, nos hacen ver lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y cómo es que opera el reino de la gracia a favor nuestro. Y nos convenzamos, tengamos la fe de que no hay nada mejor que vivir bajo su gracia y soltemos el vivir bajo la ley. ¿Vale? Esta tercera parte, vamos a hablar cómo la gracia vence a la condenación que la ley implementó como castigo. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, o sea los 10 mandamientos, ¿verdad? Fueron los únicos grabados en piedra, los 10 mandamientos, dice, fue con gloria, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer,
¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Vea cómo el apóstol Pablo a los Corintios se refiere a la ley, a los 10 mandamientos y la ley como el ministerio de muerte y de condenación, y a la gracia como el ministerio del Espíritu y de la justificación. David oró bajo la ley cuando fue descubierto en pecado, pero también oró bajo la gracia, sabiendo que nosotros en el futuro estaríamos bajo la gracia. Dios le permitió ver eso. Cuando David, no sé si todos sepan la historia, pero David pecó, siendo el rey, miró a una vecina que era Betsabé. El marido de Betsabé estaba en combate. Él había mandado a sus tropas a combatir. Le gustó esa mujer, quería que fuera su esposa. Mandó a matar de alguna manera pues fraudulenta. ¿Cómo se llama esto? Pues una manera equivocada, ¿verdad? Lo mandó a matar, lo puso hasta adelante en el frente y pues fue el primero que murió para que, siendo viuda, pudiera él quedarse con la mujer. Eso fue planeado por él y fue descubierto por el profeta Natán, bueno, por Dios a través del profeta Natán. Y cuando él es descubierto, ora de esta manera. Salmos 51, versos 9 al 11, dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y remueve un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa es una oración bajo la ley. La ley traía castigo al que pecaba. Y David estaba pidiendo que no se le castigara de esa manera, que escondiera a Dios su rostro de sus pecados y que borrara toda su maldad y que por ningún motivo le quitara su Santo Espíritu. Pero también ora a favor de nosotros en el Salmo 32, versos 1 y 2, cuando dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bajo la ley, alguien como David es condenado, porque bajo la ley hasta el más bueno es condenado, pero bajo la gracia hasta el más malo es perdonado, salvado y bendecido. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que lo hace más hermoso, más maravilloso que siempre. Entender la gracia te hace amar a Jesús de una manera sobrenatural y natural, déjame decirlo así, porque te sale del corazón cuando tú ves cosas como estas. Bajo la ley hasta el más bueno es condenado, bajo la gracia hasta el más malo como tú y yo somos perdonados, salvados y bendecidos. ¡Wow! Sin merecerlo. Esa es la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿Cómo venció Jesús? ¿Cómo venció Jesús a la condenación? ¿Verdad? ¿Cómo venció Jesús a la condenación de la ley? Dice Colosenses 2, versos 13 y 17. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando, ojo acá, el acta de los decretos que había contra nosotros. Y esa acta de los decretos es la ley, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. ¿Cómo triunfó? Ya no puede acusarte. Ahorita te voy a explicar eso. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo esto está en la ley. Pues dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice que él anuló el acta de los decretos, que nos era contraria, ¿ok? Y que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. ¿A qué se refiere esto? Mire, Apocalipsis 12:10 dice que el diablo es el acusador. No lo considera el
no dice que sea el maligno, no dice que sea el ladrón, no dice que sea el homicida, ¿ok? Lo llama el acusador. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Padre día y noche. Ojo acá, esta es la función más importante del diablo: acusarte. No es tentarte, no es tentarte, es acusarte con Dios y que tú vivas en culpa por esa acusación, ¿ok? Haz de cuenta que tú cometes un pecado y él va y le dice a Dios: oye Dios, conforme a tu ley, a la ley que tú escribiste, ese pecado equivale a todos los pecados. Así que te vengo a acusar a fulanito de tal, que es usted, te vengo a acusar y te pido que lo castigues como dice aquí. ¿Me sigue? Eso es lo que hace el diablo. Es el acusador. Te acusa delante de Dios por tus pecados. Pero si ya no hay esta ley, porque esta ley fue crucificada en Cristo Jesús, fue crucificada en la cruz, dice que el acta de decretos que nos era contraria. Usted lea, por ejemplo, Éxodo 28 y vea cómo trae 54 versículos de maldiciones de todo lo que usted haría mal. Entonces, esta acta de decretos que nos era contraria no se refiere, como por muchos años pensamos, al acta de tus pecados pasados y viejos. Inclusive en los encuentros, ¿se acuerda que hacemos eso? Ponemos una carta que según esa era la carta de los pecados y la clavamos en la cruz porque el Señor clavó tu acta de tus decretos, de tu maldad. No, lo que clavó en la cruz fue el acta de decretos que te era contraria para poder acusarte. Si el diablo ya no tiene esto, y eso fue lo que hizo Jesús, lo exhibió públicamente porque clavó el acta de decretos y ya no podía usarla para acusar a quienes creyeran en él. ¿Con qué te acusa si ya no tiene la ley? Esa es la exhibición. Exhibió a las potestades, exhibió a los principados y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, porque les quitó el instrumento acusador, el instrumento de acusación contra ti. Déjame a ver si puedo hacer un ejemplo sencillo. Imagínate que tú, un día se te ocurre salir a la banqueta de tu casa a vender, ¿qué será? Naranjas. Tienes un amigo que tiene un rancho, que tiene árboles de naranjas, que te da las naranjas muy baratas y tú quieres hacer un negocio. Y tú te pones en la banqueta con tus cajas de naranja a vender naranjas. No hay ninguna ley que lo prohíba. No va a pasar nada en ti. De repente, el gobierno de tu ciudad hace una ley donde dice que está prohibido vender naranjas en la banqueta y que quien lo haga será castigado con 10 años de cárcel. Entonces sí, hasta que aparece la ley contra la venta de naranjas, es que la venta de naranjas puede ser castigada. La venta de naranjas en la banqueta puede ser castigada porque ya hay una ley. Antes no había ley. Hay una porción de la Escritura cuando dice que desde siempre ha habido pecado, pero como antes de Moisés no había ley, el hombre no era inculpado de pecado. ¿Me sigue? Porque no había una ley que dijera que eso era pecado. Pero apareció Moisés, apareció la ley y el hombre vivió, ahora sí, exhibido con su pecado. Siguiendo con el ejemplo de las naranjas. Si ya hay una ley contra la venta de naranjas en la banqueta y esa ley dice que puede ser castigado con 10 años de cárcel, si usted vende naranjas, el diablo puede ir con
Dios a decirle, oye Dios, este muchachito está vendiendo naranjas y aquí dice que le tocan 10 años de cárcel, castígalo. Y en la justicia Dios tendría que castigarte. ¿Me está siguiendo? Pero si no hay ley que diga que está prohibido vender naranjas, el diablo no puede inventar nada, el diablo no es creativo, el diablo no es creador es nuestro Padre. El diablo puede llegar, oye, que está vendiendo naranjas. Y el Señor le dice, y es que no está bien vender naranjas. ¿Y quién dice eso? ¿En qué ley está eso? Dice el diablo, en esta ley, en la ley de Moisés. Y el Señor le dice, sí, solo que esta ley fue anulada. Esta acta de decretos fue anulada por mi Hijo en la cruz y te exhibió públicamente triunfando sobre ti porque anuló el acta de los decretos que era contraria contra la venta de naranjas. Así que no hay ley, no hay pecado, no hay nada que castigar. Gracias se merece mi Hijo. Amén. Y eso es lo que dice el Señor de ti. Tú eres tu Hijo amado, en ti tiene complacencia, en ti derrama la gracia. Jesús clavó esa acta y no hay nada que el diablo te pueda acusar. Déjate de estar mirando al diablo y lo que hace y su obra. No es para ti, no es para los que viven bajo el reino de la gracia, no es para nada de eso. En la vida tendréis aflicciones, no te preocupes, es una parte de la naturaleza del mundo. Hay leyes de la gravedad, hay leyes de la estadística, la casualidad, libres albedríos por todos lados, y todo eso provoca a veces situaciones difíciles en tu vida, pero nada de eso lo puede provocar el diablo como una condenación o como una consecuencia de tus actos o de los actos de tu familia, porque tú ya no estás bajo la ley, tú estás bajo la gracia de lo hermoso, del hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso usted puede creer a ciencia cierta lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos en Cristo Jesús están aquí? Por lo tanto, no hay condenación de lo que hayas hecho o de lo que vayas a hacer hacia adelante. No hay condenación. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme a la carne es andar conforme a la ley. Andar conforme a la carne es andar conforme a la ley, porque la carne es reflejada en la ley. Andar conforme al Espíritu es andar conforme a la gracia, porque es la gracia la que se derrama por el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Amén. Así que nosotros, aún siendo de carne, teniendo carne y viviendo en la tierra con una carne que se equivoca, como ya no nos filtramos bajo la ley sobre este espejo, ni esta ley existe ya para nosotros, nosotros ya no andamos en la carne. Usamos la carne para andar, pero no andamos en la carne, no vivimos en la carne, porque no vivimos bajo la ley, no vivimos filtrando nuestras obras y nuestros pecados, vivimos filtrando la gracia de Dios por su Espíritu en nosotros. Y eso nos convierte en justos, buenos, santos, puros, correctos, amados, perfectos, la niña de sus ojos, nación santa, sacerdotes del reino, nos convierte en quien tiene complacencia el Señor en todo lo que encuentres, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. En eso te convierte delante de Dios en el Espíritu. Por eso nosotros ya no andamos en la carne, andamos en el Espíritu. No vivimos por vista, sino por fe. ¿Puedo ir un buen amén a eso? Eso es una más de la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, que nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, de la oscuridad a la luz, de la ley a la gracia. Amén. Amén. Y terminaría con esto. Esta última parte vamos a aprender que uno de los más importantes, escucha bien esto, uno de los más importantes principios, leyes o pilares, escucha bien, pilares de vivir bajo la gracia es el que tú le recibas al Señor Jesús todos los beneficios que Él
ganó para ti en la cruz. Que recibas, no que le des. La iglesia evangélica está enfocada en un 90% a darle al Señor gloria, adoración, exaltación, alabanza, servicio, oración, ayunos. Todo eso es darle al Señor. Eso está bien, pero no es lo más importante. El pilar para vivir bajo la gracia en el reino de Dios es recibirle primero todo lo que el Señor hizo, no solamente la salvación. ¿Me sigue? Lucas 10:38 lo hemos predicado varias veces, pero es fundamental para esta sección. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, escucha bien, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra, oía lo que Jesús tenía para ella. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte de esa cosa, la cual no le será quitada. Servir al Señor, adorarlo, bendecirlo, exaltarlo, alabarlo, ayunar, todo eso es bueno, pero una sola cosa es necesaria, y es recibirle todo lo que Jesús tiene para ti. ¿Puedo ir un buen amén a eso? ¿Puedo leerles un buen amén a eso? Así que los que vivimos bajo la gracia, primero nos concentramos en recibir, nos ponemos atentos a recibir sus beneficios, para que llenos de los beneficios podamos darle a la gente algo que no sea de nosotros, sino del Señor. Suena lógico, ¿no cree? Esta historia nunca la había contado a usted de esta manera, pero se la voy a contar hoy. Es la historia de la mujer samaritana, de cómo Jesús, que tenía que ir a Galilea, pasó por Samaria y llegando a un pozo, estaban ya cansados, habían caminado muchas horas durante la mañana, eran casi las 12 del mediodía, y se infiere que Jesús manda a sus discípulos a comprar comida mientras él se queda ahí en el pozo, descansando, un poco a la sombra tal vez del intenso calor del desierto, caminar, la arena. Juan 4:6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, porque como hombre se cansaba también, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía. En esto apareció una mujer samaritana. Las mujeres eran las que salían a ir al pozo a traer agua, porque los maridos estaban en la cosecha, en la parcela, en el ganado, trabajando. Entonces las que iban por el agua para la casa eran las mujeres. Y esa mujer quiso ir a las 12 del día porque no tenía una buena vida y no quería que nadie la viera. Y a las 12 del día, cuando esté el sol a plomo, nadie iba a sacar el agua. Solo alguien como ella que quería ocultarse, déjame decirlo así. Pero se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice a ella: dame de beber. Y ella le dice: ¿por qué me pides de beber? Si yo soy una mujer samaritana, tú eres judío, y los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Juan 4:13-15, Jesús le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella todavía no entendía bien, ella pensaba que le hablaba de un agua física, Jesús le estaba hablando de una agua espiritual, y entonces ella comienza a platicar con él, y Jesús le dice: ok, trae a tu marido. Y le dice: no tengo marido. Y le dice: no, 5 maridos has tenido, le dice, y él con el que estás hoy no es tu marido, o sea, estás en pecado. Entonces ella se da cuenta que es un profeta y empieza a platicar con él, y termina Jesús diciéndole: yo soy el Cristo. Y ella sale corriendo
avisarle a todos que es el Cristo. Ella recibió lo que Jesús tenía para ella, ¿ok? Verso 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, ¿verdad? Ya. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Imagínate, samaritanos, ni los judíos pudieron recibirlo. Yo quiero que veas aquí la escena. Jesús está cansado del camino. Sale la mujer samaritana, comienzan a platicar. Ella va por agua, él le pide de beber. Luego él le dice que él tiene un agua que no va a tener sed jamás. Termina ella preguntándole si es el Cristo. Él le dice que sí, que es el Cristo. Ella lo cree, porque se lo dijo a muchos y muchos no creyeron. Ella sí lo cree, sale corriendo, avisa al pueblo. El pueblo viene, se lleva a Jesús al pueblo, predica el Señor y muchos se convierten. ¿Me sigue? ¿Y dónde quedaron los discípulos? Dirá usted. Bueno, verso 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. O sea, regresaron los discípulos y trajeron la comida. Haga de cuenta que fueron por hamburguesas. Y trajeron las hamburguesas, trajeron la comida. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y entonces los discípulos decían unos a otros, porque tampoco entendían, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo quiero que vea la escena. Usted sabe, usted mismo le ha pasado, ¿cómo se pone a alguien cuando está cansado y no ha comido? ¿Se acuerda, por ejemplo, de Elías, que huyó de Jezabel y que se cansó tanto que se quiso morir a la sombra de un enebro? Y ahí lo que apareció fue el Señor, un ángel, y le puso una torta de comer, pan y agua, y le dijo, come y bebe y duerme. Y luego le dijo, come, bebe y duerme. Y recuperó la fuerza y fue capaz de caminar 40 días y 40 noches hasta encontrarse con el monte donde estaba el Señor en el silbo apacible. ¿Se acuerda? Cuando alguien está cansado y no ha comido, se debilita y se demuda su rostro. Cuando uno come, eso lo revive, lo revitaliza sería la palabra, ¿cierto? Bueno, Jesús estaba cansado del camino, tenía hambre igual que todos, pero como él habló con la mujer y la mujer lo recibió a él, le recibió de él, él se revitalizó porque esa es la comida de Jesús. Cuando tú le recibes al Señor lo que Él trae de ti, o lo que Él trae para ti, haz de cuenta que lo revitalizas. Esa es la voluntad del que lo envió. Eso es la comida que Él dice. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Su obra no ha terminado hasta que venga por segunda vez. Él sigue esperando que muchos se conviertan a Él como esta mujer samaritana, como tú y como yo, pero también Él quiere que le recibas como María se sentó a recibirle. Y Él te dice, cada que tú me recibes de mí, a mí me revitalizas. Tú eres mi comida. Jesús te está diciendo, tú eres mi alimento. Que tú recibas lo que yo tengo para ti, eso es mi alimento, dice Jesús. Oiga, qué maravilloso. Yo no sé usted, me pongo todo chino de imaginarme esa parte, ¿verdad? Cada vez que usted se sienta a escuchar una prédica como esta y luego va y busca el texto y lo lee y le recibe a él todo lo que el Señor trajo en su palabra para usted, usted revitaliza a Jesús. Usted le da de comer a Jesús. ¿Quiere bendecir al Señor? Dele de comer con su corazón, con su intención, con su actitud. De no ser como una Marta que todo lo quiere resolver haciendo, sino sea como una María que todo el tiempo se sienta a los pies del Señor a recibirle primero todos los beneficios. Y terminaría con este versículo, Salmo 103, del 1 al 5. Algunos de los beneficios
dice aquí. Alma mía, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son? Él perdona todos tus pecados. Diga amén. Y sana todas tus dolencias. Diga amén. Él rescata tu vida del sepulcro, te dio salvación. Diga amén también. Y te cubre de amor y compasión. Diga amén. Oiga, déjeme decirle en esta parte que si su esposo o su esposa no lo está amando como usted quisiera, si en su oficina su jefe no lo está amando y tratando como usted quisiera, si sus amigos, su familia, por alguna razón no lo está amando ni teniendo compasión de usted de alguna manera, no se agüite, no se concentre en eso. Recíbale a Jesús todo su amor y toda su compasión y te prometo dos cosas: que no te vas a sentir mal si los demás no te aman, pero la consecuencia es que ellos te van a amar. Cuando tú te sepas y te sientas y te llenes del amor de Cristo y de la compasión de Cristo, el mundo comienza a amarte. Hayas gracia delante de Dios y delante de la gente también. Amén. Así que diga amén. ¿Qué más? Él colma de bienes tu vida. Diga amén. Colma de bienes te da. ¿Qué son los bienes? Carros, casa, comedor, sala, una buena cocina, viajes, descanso. ¿Sí me estoy explicando? Dinero, una buena economía, sin deudas. Diga amén. Ese es también de los beneficios de la gracia, de los beneficios del Señor. Y luego termina diciendo, y te rejuvenece como a las águilas. Diga amén. El poder del joven es su fuerza, la gloria del joven es su fuerza. Y si a ti te rejuvenece, el Señor te rejuvenece juntamente con tu fuerza. Caleb tenía 85 años cuando entró a la tierra prometida. A los 40 Dios le prometió el monte, esa montaña. A los 85 entró y le dijo a Josué, dame esa montaña que Dios me prometió acá, porque yo tengo la misma fuerza que tenía a los 40. Habían pasado 45 años y no se notaba. Caleb estaba del mismo rozagante, ¿verdad? Y fuerte como a los 40. Imagínate que llegas a los 85 y sigas pareciendo de 40. Mujeres, wow, qué peeling y qué cirugía plástica y qué colágeno y qué ácido hialurónico, no sé cuántas cosas. Agradezca y crea en la gracia que la rejuvenece como a las águilas. Y tienes 40 años menos, así que si tienes menos de 40, olvídate. Eres una jovencita en tu cuerpo rejuvenecida, en tu mente, en tu alma. Eres un joven rejuvenecido, lleno de fuerza, y conforme la edad se te venga un poco encima, síguete considerando un joven rejuvenecido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No le dije que en este mensaje íbamos a conocer más de cómo opera la gracia para magnificar la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de verdad pueden en esta hora magnificar la hermosura de su santidad, la hermosura de su señorío, la hermosura de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos pueden poner ahí: cuán hermoso eres, Señor Jesucristo, para mí, por todo lo que has hecho para nosotros? Yo sé que usted le puede amar y bendecir, pero la palabra dice que usted lo ama porque Él le amó primero. Usted lo bendice porque Él le bendijo primero. Usted lo alaba porque Él se agrada de usted primero. Recíbale como María. Haga como la mujer samaritana. Recíbale toda el agua de beber que Jesús tiene para usted todos los días 24/7. Dele alimente a Jesús. Alimente el corazón del Señor, porque Él se alimenta de lo que usted le recibe. Y ya que usted lo tenga en su mundo, usted puede bendecir a los demás. Más bienaventurado es dar que recibir entre hombres, entre personas. Pero más bienaventurado es recibir entre Dios y tú. ¿Puedo escuchar un buen amén? ¿Puedo leer un buen amén? ¿Podemos alabar juntos al Señor? ¿Darle gloria al Señor? Yo le invito a que cierre sus ojos y adore al Señor, alabe al Señor.
Y si usted no ha recibido a Jesús todavía y quiere recibirlo en su corazón y disfrutar de toda la gracia y de habitar en el reino de los cielos y de que el acusador ya no le pueda acusar, porque para usted la ley, el acta de decretos ya fue crucificada. Usted ya no se quiere filtrar sobre su pecado, ni sobre lo malo que ha hecho, ni lo malo que le dicen que es. Si usted quiere quitarse todo eso y vivir en la libertad y la paz que da la gracia del Señor sobre nosotros, haga esta oración conmigo, por favor. Señor Jesús, yo te reconozco como el Hijo de Dios. Sé que moriste por mis pecados en la cruz, que los perdonaste, te llevaste todo el pecado, toda la enfermedad, toda mi maldad, toda mi condenación, todas mis maldiciones, todas mis enfermedades, todo te lo llevaste en la cruz y resucitaste para darme justicia, darme tu gracia y tu favor, para que yo pueda vivir una vida eterna contigo. Gracias, Jesús. Hoy te reconozco, hoy te recibo como mi Señor y mi hermoso Salvador personal. Sígueme enseñando de cómo opera tu gracia en mi vida. Abre mis ojos, oh Cristo, a tu gracia. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi querida iglesia. ¡Wow! ¿Cuántos podemos de verdad gozarnos en la hermosura de su santidad, de su amor, de estos privilegios que nos ha dado, de poder recibir la gracia, de entenderla, de compartirla con otros? ¿Quién sabe hasta dónde estamos llegando? Es para gloria del Señor. Así que le bendigo, le bendecimos. Le recuerdo que este próximo martes regresamos a nuestros estudios bíblicos de los martes a las 8:15. Espere para este próximo viernes la cápsula que ha estado pendiente de las maravillas de la gracia, meditando en las maravillas de la gracia. Y no se pierda el próximo domingo un episodio más, una predicación más aquí online de el Evangelio de la Gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vemos en la ciudad de Jalapa. Nos toca visitar la ciudad de Jalapa, así que si tú vives por la zona, no te pierdas esta oportunidad de conocer y de recibir la gracia en vivo y a todo color, ahí en el Hotel Bello, en el HB donde estamos. No te olvides de recibirlo, ¿vale? Si a usted le ha bendecido este mensaje, aquí está saliendo la cuenta en la cual usted puede depositar sus diezmos, sus ofrendas o sus donaciones. Si nos quiere ayudar a difundir el Evangelio de la Gracia, esta es buena tierra, se lo prometo, ¿vale? Dios me los bendiga, iglesia. Qué gusto poder saludarle a través de la transmisión, saber que usted está ahí detrás, que lo está viendo ya sea en vivo o aún en otro momento. Hay gente que nos oye mientras va de camino a su trabajo, recibiendo el mensaje 1 y 2 y 3 veces. Así que le recuerdo la importancia de meditar en la palabra, que es leer en voz baja estos versículos. Ore en voz baja, ore en lenguas, ore este mensaje, pídalo, búsquelo, estúdielo, escudriñelo, medítelo y le será de gran bendición. A todos los que ayudaron a la transmisión, muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Doble porción para ustedes y nos vemos en las próximas transmisiones.